Al final de esta semana, en este día viernes, queremos hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado y concentrarnos en algunos puntos que puede que nos ayuden a fortalecer nuestra fe. De hecho, no solamente puede que nos ayude a fortalecer, esperamos que nos ayude a fortalecer nuestra fe en lo que Cristo hizo y ha dicho para nosotros, que Él es la vida y que en Él tenemos la resurrección asegurada. Todavía hay mucho que estudiar de la palabra de Dios sobre este tema, pero vamos a orar para concentrarnos en lo que hemos estudiado esta semana. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por las lecciones que aprendimos en cada uno de los ejemplos que pudimos estudiar en estos días. Y queremos pedirte que nos ayudes a aplicar esas lecciones a nuestra vida y aprenderlas de tal manera que no seamos movidos por el enemigo sobre nuestra confianza en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, esta semana que estudiamos sobre algunos ejemplos de resurrecciones, la mayoría, creo yo, se cubrieron de resurrecciones antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Nos planteamos con un evento que fue un evento único en la historia, el primero en la historia, que fue la resurrección de Moisés. En la semana más o menos tratamos de abordar este tema, pero queremos reforzarlo acá al finalizar la semana. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la resurrección corporal de Moisés? Y por qué esto es importante tanto para la historia bíblica como para nuestra esperanza hacia el futuro. Muy bien, yo creo que la resurrección de Moisés es un punto crucial en la historia de este mundo y en el relato bíblico. Moisés, recordemos que escribió 6 libros de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Ahí está el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y usted dice, ¿cuál es el 6º libro? Es el libro de Job. A mí me llama la atención que en el libro de Job se hace la pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y Moisés mismo, quien está escribiendo esa pregunta que hace el patriarca, pues él también tiene esta pregunta en su mente, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Moisés jamás se imaginó, jamás, que en su cuerpo, noten esto, que en su vida se iba a dar respuesta a esta pregunta de una manera física, visible, corporal. Así que por eso me llama la atención este tema de la resurrección de Moisés, pero a nivel cósmico tenía todavía un gran significado. Recordemos que desde que nuestros primeros padres pecaron, entonces de ahí comenzó la muerte para toda la naturaleza, para todos los seres vivos, y muchos, bueno, Adán mismo y Eva, ellos murieron creyendo en Cristo, claro, creyendo en sus promesas, pero en un sentido, el diablo estaba contento y dice, bueno, sí, Daniel, ya Daniel es posterior, digamos Noé, claro, ahí tenemos a Set, otro fiel seguidor del Señor, Abraham, ahí tenemos todos estos personajes, Jacob, etc. Y ellos creyeron, pero murieron. Claro. Ya no existían más, su espíritu ya no andaba por ahí, no hay nada de eso en la Biblia, lo hemos enfatizado una y otra vez. Entonces Satanás estaba contento y dice, está bien, creyeron en Cristo en vida, no me hicieron mucho caso porque de repente fallaron, pero mueren, ahí están. Pero de repente cuando Dios hace el movimiento para resucitar a Moisés y traerlo a la vida, ahí el diablo se alarma, ahí él entra en pánico porque dice, ¿cómo? ¿Es verdad entonces que van a volver a vivir? Recordemos que es lo que aparece en Judas. Es correcto, es lo que está en Judas. Recordemos que Satanás es un ser creado también, sí, en otro orden diferente al de nosotros, un orden que era superior, pero siempre un ser creado. Él no sabía cómo es que se iba a cumplir este asunto de la resurrección. Claro, no. Ahora él lo está viendo en el caso de Moisés y ahí Satanás intentó impedir, y es lo que tenemos en Judas 9, intentó impedir que el Señor resucitara a Moisés. Recordemos que ahí hay un diálogo, solo una pequeña lección. Miguel, quien es Jesús, no contiende con Satanás porque no es el carácter de Dios desacreditar a nadie, aunque sea cierto lo que se diga, no es el carácter de Dios. Y entonces, ahí está toda esa historia
¿Y cómo sabemos que esa lucha por el cuerpo de Moisés, noten, por el cuerpo, no por el espíritu, no, por el cuerpo de Moisés, cómo sabemos que termina en la vida de Moisés o en una resurrección? Porque más adelante en el Nuevo Testamento, cuando unimos, ahí vemos que Jesús aparece hablando con Moisés y con Elías, que casualmente estaba examinando que en el Antiguo Testamento termina con estos dos personajes. También Malaquías habla de recuerda las enseñanzas de Moisés, y luego dice en Malaquías 4, Dios enviará el espíritu y el poder de Elías. Así que ahí están los dos hombres que representan el futuro glorioso de los seres humanos que han creído en Cristo, aquellos que murieron y se van a levantar, van a ser resucitados, y aquellos que nunca murieron, que va a ser un grupo único en la historia de aquellos que estarán vivos cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, que es el caso de Elías, aunque sabemos que también Enoc fue desde antes. Aún antes de la resurrección de Moisés, ya Dios había dado una esperanza para el ser humano, que sí es posible llegar al cielo, pero no había sucedido que moría alguien y resucitaba. Creo que ese es el valor de esta historia para aquellos que primero leyeron y se dieron cuenta de todo esto, y para nosotros que hemos llegado al fin del tiempo. Amén. Y bueno, en la lección de Escuela Sabática también nuestro pastor nos ayudó a ver cómo los milagros que nuestro Señor Jesús hizo cuando ya estaba aquí en la tierra, es decir, ya Cristo encarnado en este mundo, eran para mostrar quién era Él, su autoridad sobre la muerte y el poder que podía ejercer para revertirla. Y a propósito de eso, en nuestra lección se cita a El deseo de todas las gentes, una cita que en su momento creo causó conmoción por lo que implicaba, pero que lo único que está haciendo es reflejar lo que la misma Biblia enseña. En El deseo de todas las gentes dice lo siguiente: en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene ya la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y luego dice el texto: Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que pronto iba a morir en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y afirmaba su derecho y su poder para dar vida eterna. Pastor, en este caso estamos centrados en la resurrección de Lázaro, también una muy importante que usted nos ayudaba ya a comprender el día de ayer, pero unido al tema de la divinidad de Jesús. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos claro este tema de la divinidad de Jesús? Y ahora vemos también por qué Satanás está atacando tanto ese punto en nuestras doctrinas, en las creencias que tenemos de la Biblia, porque no quiere que tengamos la esperanza que se nos presenta aquí. Muy bien, esta esperanza es basada en promesas, y las promesas válidas son aquellas que se cumplen. Y cómo alguien puede cumplir lo que promete si no tiene la capacidad de hacer que suceda. Por ejemplo, es como que a veces hay unas bromas que aparecen por ahí y dice: a todos mis amigos, escribe alguien, ¿verdad? Por lo menos para fomentar la lectura, a todos mis amigos voy a darles un viaje en helicóptero y tal fecha, y no sé, y al final aparece: solo me consiguen el helicóptero, dice. Entonces alguien está haciendo una promesa vana, superflua allí. Pero cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, Él está prometiendo algo que Él es capaz de cumplir. Amén. Y lo demostró al resucitar a Lázaro. Interesante que esta declaración tan explícita sobre la resurrección fue hecha justo antes de llevar a cabo una resurrección.
O sea, Jesús no solo llegó ahí y se quedó como algunas otras resurrecciones, no vemos tantas palabras de él, pero en este caso nosotros vemos que de hecho un relato bastante extenso y no pudimos agotarlo por cuestión de tiempo, pero hay que seguir estudiando, mis amigos, y escuchando de esto. Por eso le pedimos siga atento a la señal de nuestra radio, porque usted va a poder escuchar, si Dios lo permite, un poco más de esto más adelante. Pero lo que sí tenemos ahí es entonces que Jesús puede cumplir lo que promete. Lo hace en el caso de Lázaro, donde lo llama. Es interesante porque él habla, recordemos que su palabra es creadora. Sí. En lo que lo está llamando ya se está ejerciendo pues el poder de la vida, porque alguien dice, ¿a quién le habla Jesús? Bueno, él está hablando, le está hablando muerto. Entonces, ¿cómo puede, si está muerto, cómo puede escuchar? Pero es que allí suceden cosas que nosotros desde nuestra perspectiva limitada no entendemos, pero cuando Jesús está hablando y llamando a Lázaro, ya su oído está recomponiéndose en ese momento, su cuerpo está agarrando vida, su conciencia, todo su cuerpo. Claro, ese es un milagro, es lo mismo que vemos en otros milagros que él hizo y que están escritos en este caso en el Evangelio de Juan. El poder de la palabra de Jesús es un poder creador. De hecho, para Juan es importante la palabra porque presenta a Jesús al principio de su evangelio como la palabra. Dice, en el principio era la palabra, que nosotros lo tenemos como el verbo. En griego el logos, la palabra. En el principio era la palabra. Esa palabra que se hizo carne también es capaz de, en su palabra hablada, ejercer el poder aún de resucitar a alguien de la muerte. Y por eso, hermano Gerson, no debemos tener temor. Hay un texto que yo quisiera compartir aquí de San Juan capítulo 11 que pareciera como un enigma, un dicho que tal vez no es de así profundizar mucho, pero sí me gustó la enseñanza que tiene este texto, San Juan 11 y el versículo número 9. Que dice así: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y el versículo 10. Que dice, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Muy bien, notemos que aquí Jesús dice, mira, hay un plan. Hay cosas que no pueden acelerarse ni desacelerarse, simplemente tienen que ocurrir. Porque ahí le estaban diciendo a Jesús, mira, ¿por qué tú vas a ir ahí si quieren apedrearte? Y Jesús en ese sentido, digamos, toma riesgo porque de hecho esta resurrección acelera, precipita los acontecimientos que lo van a llevar a la cruz. Pero Jesús mismo, ¿por qué puede tomar este tipo de acción? Y él dice, porque mira, hay un plan, tú no puedes acelerar ni desacelerar, hay algo que ya está predeterminado. Y eso es para mostrarnos cómo debemos nosotros confiar nuestras vidas en el plan de Dios. A veces nosotros tenemos ese sentido de autopreservación y nos gustaría cuidarnos, no tomar riesgos nunca. Y sí, está bien, hay que manejar tranquilo, sí, no voy a ir a cierto lugar porque está peligroso. Y podemos vivirnos cuidando y cuidando. Pero mis hermanos, yo no digo que no hay que cuidarse. Claro. Lo que estoy diciendo en este momento es que hay un plan. Dios tiene un propósito para cada vida y usted cúmplalo. Yo lo tengo que cumplir, nosotros lo tenemos que cumplir y en ese sentido es lo que está hablando Jesús, y por eso sabemos que el creyente, aún si toma riesgos especialmente para predicar el evangelio, aquellos misioneros que dejaron sus tierras y se fueron a lugares inhóspitos, lugares peligrosos, murieron de enfermedades que en aquel tiempo no habían sido todavía conquistadas y murieron por la hostilidad de los nativos que no entendían el evangelio. Tomaron esos riesgos y uno dice, bueno, pobrecito. No, es que usted no puede dejar de seguir el plan de Dios. Por eso lo importante en nuestra vida es cumplir el plan de Dios. Y si morimos, recordemos, Jesús tiene las llaves de la muerte porque Él es Dios. Que lo oiga todo el mundo. Amén. Él es Dios. Amén. Que lo oigan los demonios y tiemblen. Jesús es
Dios. Amén. Y por eso, pastor, y para finalizar con nuestra reflexión de hoy, cuán importante es que nosotros no olvidemos lo que acaba de destacar usted respecto a la resurrección y el poder de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para levantarnos, en contraste con esa creencia de que de alguna manera hay algo de nosotros que está, ya sea en el infierno, en el purgatorio, en el cielo o en cualquier otro plano que dice la gente. Hay planos para estos seres, estas manifestaciones, porque esto no tiene sentido en cuanto a la esperanza bíblica de la resurrección. ¿Cómo es que la resurrección nos muestra en realidad que no se trata de espíritus incorpóreos que van a ningún lugar, sino más bien de confiar en el poder creador de Dios? Correcto, yo creo que la creencia de que el espíritu anda por ahí quita el incentivo para esa promesa, bueno, de la resurrección, de la venida, en la venida de Cristo, porque si hoy estoy en el cielo, ¿para qué me va a venir a buscar Él si yo ya estoy allá? O sea, hay una dualidad y por eso se le ha llamado dualismo a esa filosofía o teoría que no es real, solamente es un concepto en la mente, pero quita realmente el incentivo. Si de verdad uno llegaría a la presencia de Dios al momento de la muerte, pues eso sería algo que fuera muy bueno, pero no existe tal cosa. Sí existe lo siguiente, y aquí yo quiero hacer una aclaración. Como la muerte es un completo estado de inconsciencia, entonces la próxima vez que una persona vuelva y reaccione a la vida, lo que verá es, por supuesto, para los que han creído en Cristo, la venida de Cristo Jesús. Entonces digamos que entre la muerte de una persona y la venida de Cristo solo hay un abrir y cerrar de ojos. Sí. Nada más. Así que no necesitamos ninguna teoría que nos diga, no, ya estamos en la presencia del Señor. No, lo que sí la Biblia dice, la presencia del Señor es lo próximo que está viniendo, pero que está viniendo, no está ahorita, está viniendo. Entonces vean que las dos cosas se parecen un poco, pero hay un mundo de diferencia. Es lo que hemos hablado anteriormente y es lo que vamos a seguir ahondando en los próximos días. Así es, así que continúe estudiando con nosotros, hay mucho material que estudiar. Pastor, ayúdenos a orar para que nosotros tengamos la esperanza firme en lo que la palabra de Dios nos enseña sobre lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por esta lección maravillosa que nos recuerda que tú tienes el poder para volver a la vida a una persona o a todos aquellos que han creído en tu nombre. Gracias, Señor, porque nunca dejaste este mundo perecer en la desesperación, en la debilidad, en esa angustia que qué pasaba si una persona muere. Fuiste dando a lo largo de la historia en momentos especiales donde tal vez el enemigo estaba a punto de quebrantar el ánimo del mundo para que creyeran en tu nombre, y tú diste ese ejemplo de tu poder a través de la resurrección. Señor, ahora para nosotros esto es una historia que ha quedado registrada, pero sabemos que es una realidad y que nosotros estamos a punto de vivir la mayor de todas las resurrecciones, que será cuando Cristo venga, la resurrección de todos los redimidos de todas las épocas. Y allí, del norte, del sur, del este y del oeste, tú traerás a la vida a todos aquellos que han creído en ti. Gracias, Señor, porque así como la resurrección de Lázaro te glorificó y la fe de los discípulos fue afianzada aún más. Gracias, Padre, porque cuando estas resurrecciones, cuando Cristo venga, ocurran, nos afianzará en un amor eterno con Él que nunca tendrá fin. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.